¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre la identidad. Para ello quiero mencionar que la identidad que Dios estableció para ti fue antes de que el tiempo comenzara. Esta identidad es la llave para conocer y es la señal más importante de autoridad en la vida del creyente. Nosotros siempre hemos sido hijos de Dios. Nunca hemos sido hijos del diablo, porque el diablo no es creador, nunca lo será. Él es únicamente el padre de mentira. Por lo tanto, lo único que ha hecho es engañar por medio de mentiras. La carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 15, «Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia». Jeremías también hace la misma declaración, que Dios lo había conocido desde antes que él estuviera en el vientre de su madre. Nosotros ya estábamos en él desde antes de la fundación del mundo, porque esa es nuestra verdadera identidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, la Biblia menciona así: «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Este texto nos muestra claramente que la esencia, el cordón umbilical de lo que somos, es la luz de Cristo. En él fueron creadas todas las cosas y, como lo dice Colosenses, en él se sostienen todas las cosas. Podríamos decir que Dios Padre dio el diseño a el Hijo y el Hijo manifestó ese diseño a través del Espíritu Santo en la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, la Biblia menciona lo siguiente. Dice: «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». El versículo 27 dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios, porque hemos sido estampados con ella. Por lo tanto, siempre hemos tenido un valor original en Dios. Cuando vemos que Dios forma la humanidad, dice que le agradó, que fue bueno. Ahora, cuando Cristo viene al mundo, Él sigue dando ese mismo valor a la humanidad. Cuando nosotros vemos la parábola de la moneda perdida, nos vamos a dar cuenta cómo la mujer, al comenzar a barrer y al buscarla para poderla encontrar, no importa qué tan sucia o cuánto tiempo estuviera perdida, esa moneda sigue conservando el mismo valor. ¿Puedes ver lo que pretendo explicar? Vivíamos en una mentira y fuimos regresados a la verdad. Génesis 2, versículo 7, la Biblia dice: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Nuestro cuerpo no es quien somos verdaderamente. Nosotros somos espíritu, y Juan dice que los que le adoran lo harán en espíritu y en verdad. Nosotros somos el aliento de vida de Dios. Somos aliento divino en forma humana. Es nuestra verdadera identidad y es lo que somos. No vamos a negar que operamos en este mundo físico a través de nuestros sentidos con el cuerpo. Sin embargo, no somos cuerpos, somos espíritu. Podríamos decirlo así, que somos el ADN de Dios. Veamos la tentación y la caída del hombre en Génesis 3, versículo 1. Y la Biblia dice: «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, la tentación provocó que el hombre quitara sus ojos de donde necesitaban estar puestos. En Génesis 3, versículos 4 y 5, la Biblia dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está la verdadera mentira, lo que concierne a nuestra identidad. Adán y Eva ya habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no tenían que hacer absolutamente nada para llegar a ser alguien. Ya eran lo que Dios había dicho que eran, porque el aliento de vida ya había sido soplado sobre ellos y en realidad ya no necesitaban nada. Sin embargo, esta identidad que se había extraviado y que Él sostiene, viene a restaurarla con su vida misma para comprarnos de la misma mentira y la ilusión de que estábamos separados de Dios. La religión siempre va a tratar de que hagas algo de lo que ya está hecho. Nuestra filiación siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos en Él y Él es el causante de nuestra filiación, porque fuimos escogidos para ser santos y sin mancha, para ser sus hijos amados. Veamos nuestra verdadera filiación. Lucas nos da una genealogía en el capítulo 3, donde termina con Adán, diciéndonos que él era hijo de Dios. Adán era hijo de Dios, pero por causa de la desobediencia de Adán, la humanidad desconoció lo que Dios había dado. Tal vez una de las mejores traducciones tradicionales para pecado es que nosotros lo vemos como separación. Este texto nos muestra cómo Adán y Eva cayeron en la mentira de que tenían una separación de Dios. Piense esto, nadie puede existir fuera de Dios, porque Él sostiene todas las cosas. Por lo tanto, la idea de que alguien puede estar separado de Dios es una mentira que viene desde el jardín de la cual hemos creído hasta hoy en día. Todos están en Dios. Todos están en Cristo Jesús por su obra consumada. Cuando nosotros comenzamos a conocer nuestra identidad, la podemos experimentar de una manera preciosa. Pero si creemos una mentira de nuestra identidad, vamos a caminar en un estilo de vida distorsionado. El Evangelio de Juan 1:12, la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque todos han sido incluidos en la vida de Dios y Dios no excluye a nadie, necesita existir un tiempo para despertar a esa realidad. Es decir, para aceptar su aceptación, la aceptación de Dios. Es hermoso conocer que hemos nacido de Dios. Nosotros no nacimos por causa de haberle confesado. ¿Sabía que la palabra confesión en el original significa estar de acuerdo? Por lo tanto, cuando yo confieso que Él es mi Salvador, estoy dándome cuenta y estoy de acuerdo que Él siempre ha sido Señor. Confesarlo como Señor no lo convierte en Señor, sino más bien me abre los ojos para ver al Señor. Ya no me identifico con las cosas que alguien me pueda decir o con las cosas que alguien me pueda gritar. Ahora me identifico con lo que Él dice de mí. Por momentos en la vida, muchos de nosotros caminamos en una mente que no está de acuerdo a lo que la mente de Cristo dice de nosotros. Muchos dentro de la iglesia moderna se identifican con el hijo pródigo cuando han fallado en la vida. Sin embargo, Dios es un especialista en traer a los hijos pródigos de regreso a casa. Y cuando nosotros observamos la Biblia,
nos damos cuenta que los ha regresado a casa. Hoy, Dios nos dice a toda la humanidad que salgamos de los arbustos donde nos hemos escondido a través de los años y conozcamos su imagen y semejanza. Todos son hijos. Sin embargo, pueden existir muchos o pocos confundidos, temerosos o extraviados. En Lucas 15, versículo 1, menciona, ¿por qué los borrachos, los que cobraban los impuestos o las personas que estaban viviendo en adulterio, siempre iban a Jesús? Yo creo que ellos se acercaban a Jesús porque no se sentían enjuiciados, quizá condenados o culpables. De hecho, Jesús nunca nombra a nadie pecador, aun a pesar de que le trajeron a esa mujer adúltera. Él siempre vio a la humanidad como hijos e hijas, e incluso a los borrachos y a las prostitutas. Creo que todos nosotros nos sentimos contentos cuando alguien nos valora, cuando alguien nos ama. Y Dios actuaba de esa forma hacia ese tipo de personas. Lo triste de esta historia es que aquellos que creían conocer la Escritura, los religiosos, juzgaban de acuerdo a las cosas que veían afuera de esas personas que se acercaban a Jesús. Y a la prostituta la tacharon de maligna, de perversa. Pero Jesús vio en ella una hija. ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una, no va hasta encontrarla? La oveja estaba perdida, sucia, y en un lugar donde un animal la podía atacar. Estaba al borde del barranco. Sin embargo, sigue siendo una oveja, y cuando la encuentra, la trae consigo y se regocijan. Una oveja perdida, sin nada que ofrecer. Llega el pastor por ella, la carga y la regresa al redil. Sin embargo, el buen pastor muestra su gracia hacia esta oveja perdida. Vea que todo dio inicio con el pastor, no con la oveja. El pastor fue por la oveja, no fue al revés. Muchos de nosotros hemos visto el arrepentimiento de la oveja perdida como algo o como el fundamento de poder regresar a casa. Sin embargo, la Biblia nos dice que la oveja se arrepintió después de que el pastor la había traído a casa. Aquí encontramos que la obra es iniciada por Dios y que el arrepentimiento, como lo hemos dicho anteriormente, hace que la oveja cambie su manera de pensar en lo que concierne al buen pastor. En la parábola de la moneda perdida, nos damos cuenta cómo la mujer busca hasta poder encontrarla. Y después de que la encuentra, va y le habla a todos sus amigos y les dice lo que ha sucedido. Y todos se regocijan. Esto nos da una enseñanza de que a pesar de que la moneda estaba perdida, el valor de ella nunca se perdió. El valor continuó siendo el mismo. Eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y a pesar de que existen personas ciegas, caminando en la oscuridad, en enemistad contra Dios, Él la sigue viendo como una persona encontrada. El punto de vista es que ellos no se han dado cuenta de que Dios ya los ha encontrado. Sin embargo, a pesar de que están perdidos, su verdadero valor de hijos no cambia. Su verdadero valor de que son linaje de Dios no cambia, porque su identidad está basada en lo que Cristo hizo y no en lo que ellos están haciendo. Ahora, ¿eso quiere decir que todos se van a ir al cielo? Claro que no. Lo único que quiere decir es que algunas personas no han conocido esta verdad y por ende no se alegran, pero aquellos que han conocido esta verdad se alegran y disfrutan la vida de Dios. Tal vez puede existir el riesgo
de que la mayoría de nosotros nos identifiquemos con el hijo pródigo y no con el hijo religioso. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, ambos tienen un problema. Y eso es que no han podido conocer su identidad en casa. Antes de que el hijo pródigo se fuera de casa, ya era indigno. Y antes de que el hijo mayor hiciera todas las cosas correctas ante su padre, ya los había amado a ambos. Es decir, que ni la religión ni el comportamiento forman parte de la identidad que el padre les había dado a sus dos hijos. Tristemente, el religioso nunca pudo reconocer esa verdad y por eso no quería entrar a la fiesta. El religioso siempre va a ser un aguafiestas. Aunque la gracia de Dios se puede ver de una manera teológica y es importante también verse de una manera práctica, de una manera donde yo la pueda experimentar, donde yo la pueda vivir, donde yo la pueda disfrutar. El hijo pródigo dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, esta frase usada en lo tradicional nos lleva a pensar que por causa de estas palabras, el hijo pródigo puede regresar a casa. Sin embargo, estas palabras mencionadas por el hijo pródigo únicamente muestran el desconocimiento de su identidad. Estaba viendo a su padre de una manera equivocada. A través de la historia del hijo pródigo, nos damos cuenta cómo el padre siempre había aceptado al hijo a pesar de que el hijo no había aceptado al padre. Cuando el padre lo ve a lo lejos, no se puede detener y corre hacia él. Y antes de que el hijo pródigo hablara de ese arrepentimiento religioso, el padre se echa sobre su cuello y lo besa. Aquí tenemos un retrato de la aceptación de Dios para cada uno de nosotros. El padre entonces voltea con uno de sus sirvientes y le dice: traigan una túnica, y lo que simboliza la túnica es la justicia. Pongan un anillo. Todo rey siempre tenía un anillo. Y cuando hacía un decreto, el anillo necesitaba estar estampado para que la persona que lo pudiera leer se diera cuenta que tenía el sello del rey. El hijo pródigo, a pesar de haber estado en una provincia lejana, siempre tuvo el sello de su padre. Siempre estuvo con el sello de su padre. El anillo también representa un simbolismo en el matrimonio, que implica unidad. Nosotros también tenemos esa unidad con Cristo Jesús. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Aunque todos han llegado a ser un espíritu con Dios, muchos no lo están experimentando. El resto de la historia ya lo conocemos. Ahí vemos cómo el hijo mayor se enojó con su padre por haberle matado a su hermano un cabrito gordo. Recordemos que la gracia es una ofensa a la mente religiosa y un golpe muy duro al ego humano. Hasta la próxima.